Bueno, vamos con la tercera clase en la que vamos a ver si las rabietas son evitables o no y cómo lo podemos hacer y los primeros consejos para abordar y reaccionar y gestionar estas rabietas. ¡Vamos con ello! Bueno, ya hemos visto hasta aquí el cerebro de nuestro peque, cómo funciona y las diferencias con el cerebro del adulto y los tipos de rabietas. Vamos a dar respuesta a la primera pregunta, si son evitables o no y cómo hacerlo, y luego vamos a ir con consejos prácticos, los primeros de ellos, para ir gestionando mejor estas rabietas. Rescatando la clasificación que hicimos ayer de las rabietas, en las que dijimos que unas se ven venir y por lo tanto son más evitables y otras que no, que ya no la hemos encontrado, pues basándonos en ello es donde vamos a poder dar la respuesta. De las del primer tipo, de las que vemos venir y son más evitables. Como ya os dije en la clase de ayer, si vemos que están relacionadas con las necesidades fisiológicas básicas, son bastante más fáciles de prevenir y evitar. Si observamos que nuestro peque tiene hambre o tiene sueño, en vez de centrarnos únicamente en nuestras necesidades de adulto o a lo mejor en horarios que tenemos siempre establecidos, por ejemplo de cenar a las 9, si vemos que nuestro peque hoy necesita cenar a las 8 e irse a la cama, pues lo mejor es que lo hagamos por su bien y por evitar una rabieta a él y una mala situación a nosotros. Otra forma de ahorrarnos y de evitar rabietas sería modificando el entorno. Es decir, por ejemplo, si vemos que nuestro peque se frustra mucho porque no llega a coger los juguetes de su habitación, o cuando le pedimos que lo guarde tampoco llega, o es algo muy estrecho y muy dificultoso, pues a lo mejor algo que él haría de manera más rápida o menos forzosamente, que puede ser recoger, pues le está costando un montón y al final termina montándonos una rabieta. Y simplemente con modificar nosotros el entorno, con ponérselo más a mano, más favorable y más adaptado a su edad o a sus necesidades, también nos ahorramos rabieta. O también a lo mejor lo típico de que tenemos un montón de figuritas por el salón y que están al alcance de nuestro peque porque ya ha ido creciendo. Pues en vez de decirle no toques esto, no toques esto, no toques esto, no hagas esto, no muevas esto, pues lo mejor sería adaptar ese entorno, es decir, poner las figuritas que queremos tener en sitios donde nuestro peque no llega, y así no tenemos que estar todo el rato con el no en la boca y también nos vamos a evitar discusiones y rabietas. ¿Cómo más podemos evitar rabietas? Bueno, como estáis viendo, esta clase es plenamente primero de evitarlas, porque en nuestras manos está muchas veces evitar muchas de ellas y entonces pues ya tenemos un camino bien ganado. Luego ya nos enfocaremos en qué hacer cuando está en medio ahí del huracán y ya tiene esa rabieta, ¿no? Pero primero, si podemos evitar unas cuantas, pues vamos a hacerlo. Más situaciones. Típico día que estamos en el parque, ya sabemos que a nuestro peque le cuesta un montón irse del parque, pues si sabemos que encima hoy nos tenemos que ir antes, o sabemos la hora, o sabemos el motivo, o lo que sea, pues nos puede ayudar mucho írselo anticipando de antemano. Irle haciendo preguntas para saber si de verdad es consciente de lo que le hemos dicho. Es decir, si le hemos dicho, Pepito, hoy vamos a estar muy poco tiempo en el parque. ¿Qué es poco tiempo para un niño? Pues no lo sabe, hay que materializárselo más. Pues a lo mejor le podemos decir, Pepito, hoy solo te va a dar tiempo a tirarte por el tobogán 3 veces. Y le puedes incluso preguntar, si solo te va a dar tiempo a tirarte 3 veces por el tobogán, ¿prefieres que vayamos o prefieres que no y mañana estás más tiempo? Que no se te olvide suscribirte y darle a la campanita para no perderte nada de este curso ni de ningún vídeo. Lo más seguro es que te diga que prefiere ir, pero a lo mejor te dice, pues mira, si solo me voy a poder tirar 3 veces, pues mejor no, porque me voy a quedar con más ganas, que no sería lo normal. Podemos incluso, para que lo tenga más visual, poner 3 dedos, coger 3 piedrecitas, lo que sea, y cada vez que se tire de ese tobogán, pues ir quitando una piedrecita, ir bajando un dedo, para que él físicamente vaya viendo más qué tiempo le queda. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a hacerlo en forma de listado, qué cosas podríamos hacer para evitar las rabietas. Ya con esto ganaríamos un montón de tiempo, un montón de escenas y un montón de situaciones, para luego ya en la siguiente clase, la clase de mañana, centrarnos en si ya hemos tenido esa rabieta, qué hacer en esos casos. Pero primero vamos a intentar evitar algunas de ellas. Lo primero sería eso, centrarnos en las necesidades fisiológicas básicas, de hambre y de sueño, y si podemos, pues las evitamos. Segundo, no pedirle por encima de sus posibilidades, es decir, hay que tener en cuenta qué puede hacer nuestro peque según su edad y según su evolución y su desarrollo. Si le pedimos por encima de sus capacidades, se va a frustrar, va a terminar mal la situación y además va a terminar pues llorando y con una rabieta. Tercero, adaptar el entorno lo máximo que podamos, de tal manera que hacemos que puedan ser mucho más autónomos, que se sientan seguros de sí mismos, que sean más capaces de hacer las cosas, y esto también nos va a evitar las rabietas.
Cuarto, en la medida de lo posible, darles opciones. Por ejemplo, hoy sabemos que va a tocar de merendar fruta. Pepito, ¿qué prefieres esta tarde para merendar? ¿Plátano o pera? ¿Manzana o kiwi? Y que sea él el que elija. Esto, que parece una tontería, a veces también nos quita muchas rabietas, porque él sabe que hoy va a merendar fruta sí o sí, y a lo mejor ha salido del cole o está en casa pensando en las fresas, y de repente tú te plantas con un melocotón y te puede montar una gorda. Sin embargo, si tenemos la oportunidad de presentarle esas dos opciones, pues a lo mejor también nos evitamos otra rabieta. Quinto, hacerles partícipes de buscar las soluciones ante determinados momentos. No estamos hablando de aquella situación en la que ya está teniendo la rabieta y está desbordada emocionalmente, sino en estas que hemos dicho que se pueden evitar o que estamos viendo que nos la va a liar o que nos está avisando que nos la va a liar. Y en ese momento le puedes decir, Pepito, ¿qué crees que podríamos hacer para y lo que sea? Pepito, ¿cómo se te ocurre que podríamos? Metemos ahí la situación que está ocurriendo en ese momento. Venga, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Más consejos. Ayuda muchísimo describir lo que estamos viendo en vez de juzgar. Es decir, llegamos a la habitación de Pepito, tiene absolutamente todo tirado, y si empezamos a decirle, eres un desastre, si es que siempre tienes todo igual, si es que no sabes recoger o qué te pasa, o la frase que sea, en vez de decir eso, llegamos y decimos, Pepito, veo esto un poquito desordenado. ¿Qué te parece si empezamos a recoger? ¿Cuál crees que es la mejor forma o la más rápida de recoger? ¿Quieres que te ayude hoy mamá a recoger? Lo que sea, pero tú has llegado, no le has juzgado a él, no has juzgado todo lo que estaba pasando, simplemente has descrito y le has planteado una pregunta para que sea él el que aporte una posible solución. Siguiente tip que nos puede ayudar mucho, y es asegurarnos de que nos están escuchando lo que estamos diciendo. Y la mejor forma para esto es ponernos a su altura física y establecer contacto visual. Si tu peque está en una habitación jugando, súper emocionado, haciendo un castillo, llegas tú detrás o incluso desde la cocina y le gritas, Pepito, que vamos a cenar, recoge ya, pues tu peque igual ni te ha escuchado, o lo ha escuchado y como si nada. Entonces, para asegurarnos de que nos ha escuchado, nos ha procesado, lo mejor sería establecer ese contacto visual y hacerle alguna pregunta para saber que realmente ha entendido lo que se está pretendiendo de esa situación. Siguiente consejo, siempre que sepamos que después de algo vamos a tener que hacer algo, y si son rutinas o lo que sea, anticipárselo al peque. Es decir, no avisarle en el último momento de que tiene que recoger porque nos vamos al médico, o de que tiene que quitar la tele porque se tiene que poner a hacer los deberes, sino que él de antemano les ayuda un montón, sepa que después de esto y más o menos el tiempo que tiene, le va a tocar hacer lo que sea. Eso les quita ansiedad, les quita el no saber qué va a ocurrir después, o la sorpresa que de repente te manden a hacer algo y que no te esperabas. Y esto también nos va a ayudar a evitar rabietas. Siguiente consejo, todo lo que tenga que ver con el tiempo, los niños sobre todo cuando son muy pequeños, no saben lo que son 5 minutos, ni media hora, ni una hora, ni un ratito, ni nada de eso. Entonces lo mejor es que lo tengan visual. Un buen recurso es un reloj como estos, que son de cocina, de cuenta atrás. Bueno, pues mirar, esto lo vas poniendo así y va aumentando el tiempo. Entonces, si le quieres decir, Pepito, tienes 30 minutos o media hora para ver la tele y luego te tienes que poner a hacer los deberes, por ejemplo, pues lo ponemos ahí. Estos relojes se los podemos hacer mucho más atractivo poniéndoles aquí pegatinas, porque a lo mejor ni siquiera saben todavía los números. Entonces, ¿qué haríamos? Pues, por ejemplo, poner aquí una fresa, aquí un plátano o animales o lo que sea, y le dices, si aquí hemos puesto un melocotón, pues está en el melocotón, cuando llegue a la fresa ya tenemos que apagar la tele. Entonces él va viendo cómo esto va pasando, lo veis, esto se haría ello solo, y cuando llega arriba del todo, pita. O por ejemplo, si es para menos tiempo, es para lavarse los dientes, podemos utilizar relojes de arena o cualquier cosa, pero que el niño tenga de manera más visual, o un cronómetro que pongamos en un ordenador, los hay online, lo que sea, para que el niño vaya viendo y vaya calculando pues qué le toca, que lo tenga de manera visual. Y por último, si nuestro peque es todavía muy pequeño, tiene añito y medio, 2 años, 2 años y medio, ya empieza con las rabietas y no tiene muy desarrollado el lenguaje, se ha visto también que esto les frustra un montón y hace que tengan más rabietas, porque si encima un niño que ya sabe hablar las tiene y a veces no nos puede explicar bien
qué le está ocurriendo, pues imaginaros si tiene dificultades con el lenguaje. Bueno, en estos casos habría que hacerlo todo mucho más visual, tener pictogramas, tener señas, poner las cosas que vaya a necesitar en el día a día muy cerca para que las pueda señalar, es decir, minimizar lo máximo las dificultades que está teniendo debido al lenguaje. Entonces, bueno, como veis, son infinidad de posibilidades las que tenemos para evitar la rabieta. Son cosas muy sencillas del día a día que a lo mejor algunas ya hacíais, a lo mejor otras no, a lo mejor algunas nunca os lo habíais planteado y decís, jolín, qué sencillo es esto y a lo mejor me ayuda, ¿no? Pues bueno, espero que lo podáis ir poniendo en práctica. Me podéis, como siempre, decir en los comentarios. La clase de mañana ya es cuando estamos en plena rabieta, es decir, qué hacemos ante una rabieta y cómo las podemos gestionar. Aquellas que no hemos podido evitar, pues cómo las podemos gestionar. Os mando como siempre un besazo y muchísimo ánimo.